a todos. Hoy nos toca analizar la segunda etapa de la historia de Roma, la República Romana, que daría comienzo en el año 509 a.C. con la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, y llegaría al año 27 a.C. con la proclamación de Octavio como primer emperador de Roma. El emblema del águila, propia del ejército romano, y las siglas SPQR, cuya traducción del latín sería el Senado y el pueblo de Roma, representan la grandeza del periodo republicano y la implantación de un gobierno representativo que, como estudiaremos, presentará importantes limitaciones democráticas. ¿Cuáles fueron las causas que produjeron el cambio de sistema? A través de la leyenda sobre la violación de Lucrecia, podemos extraer información que va más allá de vulnerar el honor de una dama o de su familia. Podemos resumirlas en las siguientes: la presencia en el poder de reyes extranjeros, como ocurría con el caso de los etruscos, unas familias aristocráticas romanas deseosas de que su protagonismo en la toma de decisiones políticas fuera en aumento, y la existencia de un Senado cuyo único poder era consultivo, relegando toda la soberanía en las manos de un único individuo, el rey. Antes de abordar la organización política, es importante comprender cómo se estructuraba la sociedad de la antigua Roma durante la República. En Roma distinguíamos dos grupos sociales bien definidos: los ciudadanos y los no ciudadanos. Entre los primeros nos encontramos a los patricios, que forman parte de las familias más ilustres, ricas y poderosas del Estado. Estos ciudadanos se reservaron las mejores tierras y al mismo tiempo concentraban todo el poder político, siendo los únicos, en un principio, con plenos derechos para ser elegidos representantes del pueblo. En segundo lugar, los plebeyos. Eran muchos más individuos que los patricios, pero no poseían poder político. Este grupo estaba formado por profesionales que con su trabajo contribuían al desarrollo de Roma. Había campesinos, artesanos, comerciantes. En el siglo V a.C. se producen las primeras revueltas sociales que les permitirán ir mejorando su condición política, como estudiaremos a continuación. Por otro lado, el grupo de los no ciudadanos, cuya condición podía ser, por ejemplo, esclavo. Ni siquiera eran considerados personas, sino una mercancía más. El pater familia romano, es decir, el padre dentro de un hogar, podía incluso disponer de la vida de sus esclavos. Hasta ese punto llegaba su terrible condición. Algunos esclavos destacaron como gladiadores, actuando al servicio del divertimento del pueblo romano. Luchaban entre ellos o contra fieras en el anfiteatro. Su procedencia podía deberse a haber nacido hijo de esclavo, a haber sido hecho prisionero de guerra o incluso por el hecho de no haber cubierto una deuda económica contraída. Por encima de estos encontramos a los libertos. Estos eran antiguos esclavos liberados por sus amos. No serían considerados ciudadanos, pero la expedición de la Carta de Libertad les permitió abandonar la situación de esclavitud. Por último, entre los no ciudadanos podemos incluir a las mujeres romanas. Estas no tenían derechos políticos independientemente de ser patricia o plebeya. Durante toda su vida estarían tuteladas por el varón de la familia, pasando de padres a maridos. Si enviudaban, podían heredar, además de poder tener propiedades, regentar negocios, participar en fiestas o en espectáculos. Eran las responsables de la crianza de los hijos. En el caso de las patricias, su situación era exclusivamente esa. En el caso de ser una mujer plebeya, podía trabajar en el campo, en una tienda o incluso ser comadrona. Y comprender esto es fundamental para entender el sistema que se implanta durante la República.
Básicamente se traduce en un reparto de poderes. Se van a crear o incluso transformar unas instituciones para ejercer el gobierno en Roma. Estas serán los comicios, las magistraturas y el Senado. Pero vamos a analizar brevemente en qué consistían. Los comicios eran asambleas de ciudadanos romanos, cuya función iba desde la elección de los magistrados hasta votar nuevas leyes. Existían 3 comicios o asambleas relevantes. La primera de ellas eran los comicios curiados, ya existentes durante el periodo monárquico y con poca relevancia durante la República, casi no se convocaron. En segundo lugar, los comicios tribales, divididos entre 4 tribus urbanas y 31 rústicas, entendiendo por tribus circunscripciones territoriales. De ellas salían elegidos los ediles y los cuestores. Y en último lugar, los comicios centuriados, los más importantes del periodo. Estos comicios servían no solo para elegir a los cónsules, a los pretores o a los censores, sino además para organizar al ejército, pues todo ciudadano romano debía formar parte de él. Aparentemente, al hablar de asambleas ciudadanas, podríamos pensar que se trataba de un sistema democrático, pero teniendo en cuenta cómo se votaba y que la asistencia no era plena, debemos comprender que lo que se impone es una república aristocrática. La segunda institución más importante eran las magistraturas. Un magistrado era un representante político, algo así como los diputados, alcaldes o concejales de la actualidad. Los cargos tenían una duración de 1 año, salvo 2. El de censor, que era ocupado por periodos de 5 años para facilitar su desempeño, y el de dictador, que se limitaba a 6 meses, no prorrogables, con el fin de evitar la concentración de poder en una sola persona y sofocar con su nombramiento alguna revuelta social o política. Con esto último queremos decir que este cargo era excepcional y dependía de las necesidades del momento. A la carrera política se la denominaba cursus honorum. Un magistrado que llegara a cónsul debía haber desempeñado previamente otros cargos. Imagínalo como si de subir una escalera se tratara. Se empezaba por el peldaño más bajo, el cargo de cuestor, y se iba ascendiendo cada año, siempre que se fuera reelegido en los comicios. El cursus honorum lo formaban los siguientes cargos. En primer lugar, los cuestores. Eran administradores del tesoro público, además de tratarse de cobradores de impuestos. En segundo lugar, los ediles. Eran 4, 2 patricios y con el tiempo se incorporan 2 ediles plebeyos. Entre sus responsabilidades estaría por un lado la de garantizar el orden público y por otro lado la de asegurar el abastecimiento de trigo en la ciudad. A continuación nos encontrábamos con el cargo de censor. Este era el responsable de elaborar el censo, una lista de los senadores a través de la cual se establecía quién podía hacerlo y quién no, además de controlar, gracias a ella, la corrupción política. La siguiente magistratura serían los pretores. Estos pasaron de 2 a 8. Eran los responsables de la justicia, pues podían aplicar edictos o nombrar a jueces, y por otro lado se convertían en gobernadores de provincia. Por último, el cónsul, el cargo más importante desempeñado al mismo tiempo por 2 individuos. Ejercían el gobierno y dirigían el ejército, por tanto concentraban en sus manos el poder político y el militar, pero siempre respetando la voluntad que emanaba del pueblo a través de sus representantes en el Senado. Solo unos pocos años habían pasado desde la proclamación de la República cuando se produjeron las tensiones sociales más graves hasta el momento, en torno al año 287 a.C. Los plebeyos, sintiéndose excluidos de derechos políticos, prohibiéndose además el matrimonio entre patricios y ellos, viendo cómo los primeros gobernaban en su propio beneficio, llevaron a cabo una de las revueltas ciudadanas más importantes de las que se tiene registro. El historiador Tito Livio
narra hasta 5 levantamientos sociales llamados la separación de los plebeyos, donde, a través de huelgas, promovieron la paralización de la actividad económica de Roma. Además, al ver que hacían daño a los patricios, sintieron la motivación de promover la instauración de un gobierno propio para un estado independiente solo de plebeyos. Con este fin, se reunían en la colina del Aventino. Los patricios, ante el temor de ver extinguirse su poder y su estado, aceptaron ceder. Es así como se crea el cargo del tribuno de la plebe, una magistratura propia de la clase plebeya que tendría poder de veto ante las propuestas de los cónsules. Este cargo pasó de ser ocupado por 2 individuos a 5, y con el tiempo llegó a tener hasta 10 representantes de la plebe. Eran elegidos cada año y además tenían el poder de seleccionar a 2 ediles. De la lucha social plebeya que llegarían con el tiempo serían el matrimonio mixto o el ocupar magistraturas como el cargo de cónsul, así como formar parte del Senado. Y agradeciéndole a la diosa Juno que nos haya explicado cómo se constituyó el cargo de tribuno de la plebe, vamos a preguntarnos ahora, ¿pero qué es el Senado? Cuando estudiábamos el periodo monárquico, ya vimos que el Senado era una cámara de representantes que asesoraban a los reyes. Pero, ¿y en este momento? En este momento ya no existen reyes, han sido expulsados de Roma. Esta asamblea, formada por 300 ciudadanos, en un principio exclusivamente patricios, serán el órgano de gobierno más importante de Roma durante la República. Su poder se concentra en ratificar leyes, es decir, daba el visto bueno para que comenzaran a llevarse a cabo, a ejecutarse. Dirigían la política exterior, siendo los responsables de establecer pactos o declarar la guerra a otros pueblos, y a su vez dirigían las actuaciones de los magistrados, a quienes cedían el poder ejecutivo.